Bien. Bueno, y nos encontramos de nuevo a esta hora de la tarde con el doctor Henry Amorocho Moreno, hacendista y tributarista de la Universidad de Rosario. Doctor Henry, bienvenido una vez más aquí a balaguela.com. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, doctor Wilmer. Un saludo a toda la ciberaudiencia de la balaguela.com y pues muy reconocido de estar nuevamente con usted. Pues habíamos hecho ya unos comentarios previos por la parte de las señales que enviaba el ministro de Hacienda, pero ya es un hecho que está el texto del proyecto de reforma tributaria y tal como lo prometimos a su ciberaudiencia, aquí estamos para, en esta ocasión, sí comentar el proyecto de reforma tributaria sobre lo efectivamente radicado ya por el ministro de Hacienda y totalmente dispuesto al diálogo, doctor Wilmer. Bueno, vimos también hace poco que se acaba también de aprobar o apoyar por parte del Partido Centro Democrático con peros, pero, pero aprueban pues el Centro Democrático también el tema de la reforma tributaria en Colombia. Y también, doctor Henry Amorocho, estamos viendo por aquí que usted ha estado muy activo en las redes sociales, incluso hace algún par de horas también publicó que el proyecto de reforma tributaria lo ve como un padre que produce un engendro fiscal, llamándose así a la reforma tributaria en Colombia, que cubrirá con sucesivas reformas en el tiempo, tanto por el déficit fiscal de 78 billones como por el hecho que el grueso del efecto recaudatorio se produciría cuando el presidente se haya ido. Y aquí hace también algunas horas también publica eltiempo.com con peros el Centro Democrático apoya la reforma tributaria. Así es como son las novedades que tenemos también. Y doctor Henry Amorocho, coméntenos qué otras novedades tenemos para los colombianos acerca de la reforma tributaria, cómo estaremos allí los emprendedores, las pequeñas y las micros y medianas empresas. Bueno, mmm, vamos Vamos empezando por partes de acuerdo a lo que me ha dicho. Sí. Mm, hace, hace, hace unos momentos, quizás unas 8 horas también, comentaba lo siguiente, que de pronto ya el doctor Wilmer de alguna manera había tenido la oportunidad de saborear ese comentario con anterioridad. Y es el hecho que ya presentada la reforma y hecho nuevamente los cálculos, lo que encuentro yo es nuevamente un lenguaje en cuanto a las a la manera de comunicar de alguna forma no muy apropiado, doctor Wilmer, porque pienso que como es un lenguaje técnico el cual pocos conocemos y en realidad el ministro no ha sido muy prolífico en dar cifras concretas del asunto, sino en emitir señales y pues ya los que sabemos de este cuento vamos como tomando conclusiones, pues él siempre ha venido hablando de un recaudo, acuérdese que lo hablábamos en la vez anterior, de 31 billones de pesos de esta reforma tributaria. Pues ayer comenzó a hablar exactamente, doctor, de 23.4 billones de pesos. Cuando usted observa esa parte de 23.4 billones de pesos, usted dice, epa, la reforma tributaria se redujo. Quiero decirles, apreciados colombianos todos y ciberaudiencia de balaguela.com, que no se ha rebajado el recaudo.
El cuadro que hablamos en la anterior parte sigue siendo el mismo, doctor. Lo que sucede es que les tocó sacar algunos alimentos que pensaban grabar de la canasta familiar, doctor Wilmer. Sí, les tocó sacarlo y eso les costaba 3 billones de pesos. Y de hecho, con respecto al anterior cuadro, el recaudo por IVA se disminuye en 3 billones de pesos. El aporte ahora del IVA solamente van a ser 7.5 billones de pesos. Sí, y por parte, si quiere, vayan tomando nota aquellos que toman nota en la ciberaudiencia de .com y del impuesto de renta, doctor, piensan recoger 17.5 millones. En lo que había de las señales, pensaban recoger 16.8. De 16.8 a 17.5 hay 700.000 millones de pesos más que le van a sacar del bolsillo a los trabajadores colombianos, y ya les voy a decir la fuente, ¿sí? El recaudo de renta queda en 7, de IVA va a quedar en 7.5 billones, como les digo, pensaban extraernos 10.5, pero tuvieron que echar atrás unas medidas de alimentos de primera necesidad y de productos básicos que no pudieron ser grabados, como la leche, como la carne, como el azúcar, como el café, ¿sí? Y eso les hizo reducir las pretensiones de IVA en 3 billones de pesos. Esa presión la hicimos nosotros desde el balabuela.com también, doctor Wilmer, ¿sí? Y la hice yo en distintas partes, pues, que me llaman para declaraciones, y logramos esa parte. Bueno, ahí entre los dos ya vamos en 17 por un lado y 7.5 por otro lado, vamos en 24.5 billones de pesos, ¿sí? Pero miren lo que se puede deducir de este asunto, que además de esos 24.5, hay 3 billones de pesos que se confirman del impuesto al patrimonio. No se cambian, insistimos mucho, pero muchísimo, que se grabaran a los patrimonios altos. Y le voy a decir una noticia, doctor Wilmer, que todo el país la debe conocer, pero sin embargo la dejamos aquí fresca y confirmada para balabuela.com y toda la ciberaudiencia que nos escucha. El producto de esta reforma va a caer la mayor parte de su peso. Óigase bien, por favor, tomen nota. El 60% del peso de la reforma va a recaer sobre las personas naturales, sobre la clase media, sobre la clase trabajadora, sobre asalariados. Tomen nota, por favor, ¿sí? Y si hacemos un consenso entre ingresos por renta y por patrimonios altos, el peso de la reforma queda, tomen nota, por favor, y le voy a decir con cifras exactas, en el 87.5%, en el 87.5% entre, tomen nota, por favor, personas naturales, ingreso de los consumidores, clase media como tal, asalariados, sobre ellos recae, oiga, casi el 90% de la reforma, el 87.5%. Y todavía el presidente de la República en una alocución ayer decía que
esto no va a ser sensible al bolsillo de los colombianos. Si no es de esta manera, ¿de qué manera no lo será? Toca el 90% del peso de la reforma se lo lleva la clase media, la clase trabajadora, la clase asalariada. Esta distribución de la reforma es absolutamente inequitativa y regresiva. Por demás, yo podría decir, doctor Wilmer y toda la ciberaudiencia, es la verdad injusta, ¿sí? Uno no puede cargarle todo el peso de la reforma a aquellas clases que han sido más atropelladas por la pandemia en materia de sus ingresos, ¿sí? Y no cargarle el peso de la reforma a quienes verdaderamente los tienen. Es decir, ahora sí con cifras confirmadas, casi el 90%, ya les di la cifra específica, el 87.5% se lo lleva la clase media, la clase asalariada, la gente que consume en los hogares. Y les voy a decir, doctor Wilmer, no se acaba el problema para la canasta básica en alimentos. Porque resulta que lo que sí quedó confirmado, doctor Wilmer, sí, es que aquellos bienes que estaban exentos de IVA pasaron a excluidos. Y cuando pasan a excluidos, tomen nota, por favor, esto lo dijimos también en el anterior programa, pero ahora lo confirmamos y este punto, por favor, es de suma importancia, ¿sí? Cuando pasan a excluido, es decir, los insumos quedan sin la posibilidad de descontar el IVA de las cadenas superiores de IVA, desvirtuando así la razón de ser del IVA, que se descuenta de la cadena anterior. Entonces, no se va a poder descontar. ¿Qué va a suceder con esto? Que se va a encarecer los insumos con los cuales se producen los bienes alimentos. Eso que está diciendo el presidente, que la canasta familiar tal y cual como se lo pidieron quedó exenta de gravamen y que no se le alzó el gravamen, perdón, que no se le alzó el gravamen ni a la leche, ni al azúcar, ni al café, no, no es del todo cierto, porque le voy a decir una cosa, productos como el pollo, como la leche, van a quedar con gravamen. ¿Por qué? Porque los insumos que se necesitan para producirles quedaron grabados, porque los sacaron de exentos a excluidos y no pueden descontar el IVA de las cadenas superiores. Entonces quedan grabados. Esto es lo que yo digo, que el lenguaje que utilizan, la verdad, de alguna manera y con el respeto que se merecen las autoridades y las instituciones en el país, porque les guardo absolutamente todo el respeto, pero también le tengo alto respeto al pueblo colombiano y toca decirle la verdad al pueblo colombiano. La digo con claridad. Señores, los precios de los alimentos van a estar afectados por el IVA del 19%, porque en los insumos que se dan para producir los bienes alimentos van a quedar grabados al y eso va a suceder. Y acuérdense lo que dijimos en el anterior programa. Tenemos 2.4 millones de familias, que son aproximadamente 10 millones de personas. Y esos 10 millones de personas son un cuarto, el 25% de la población, que hoy día se acuesta solamente haciendo 2 comidas
en todo el día. Es decir, yo vengo, le subo el IVA a los alimentos y lo que voy a generar de pronto son más dificultades en la seguridad alimentaria del país, doctor Wilmer. Estos son algunos daticos que apenas le estoy diciendo con respecto al componente de cómo queda la reforma, de cómo se viene afectando por IVA. Y le voy a decir una cosa, doctor, se confirma absolutamente lo que dije en la vez anterior. No es que se recauden 27 billones, se recaudan 31 billones de pesos. Lo que pasa es que de los 31 billones de pesos toca pellizcar, ¿sí? 4 billones de pesos, ¿sí? Para el Sistema General de Participaciones. Pero quien paga todos los 31 billones de pesos es la clase salariada, la clase media, y es la gente que consume en los hogares colombianos, doctor Wilmer. Ahí le tengo con eso algunos daticos con respecto a lo que venimos hablando. No sé si también quiere hacer alguna pregunta adicional. Bueno, este fue con un comentario, ¿no? También el día de ayer vimos en la cuenta de Gonzalo Guillén, @heliodóptero, donde él manifiesta también que mientras, dice así específicamente en Twitter, mientras nos clava miserablemente con la reforma tributaria, Carrasquilla sigue con su cuenta offshore en Panamá, a través de la cual lava dinero impunemente. O sea que mientras los colombianos tributamos en Colombia y hacemos todo lo que podamos para soportar el país, el mismo ministro pues tiene también sus cuentas en Panamá a través de figura offshore, de acuerdo como nos dice Gonzalo Guillén, o como él lo ha investigado además. Esto quiere decir que seguimos en lo mismo, que nuevamente es la clase más vulnerable la que está financiando, y como usted bien lo ha dicho, lo vimos en el programa anterior, habíamos dado una proyección del 90%, y en esta oportunidad ya tenemos cifras exactas del 87.5%, mientras que el escaso 12.5% pues es la clase más alta de la población del país. Sí, sí, doctor, es absolutamente regresiva. Y eso que dice usted y que dice pues la columna del periodista que usted está citando, sí, muy conocido él, es algo que ha sido ratificado en el pasado y que de alguna manera conserva algún silencio, no se ha vuelto a hablar nada de esto, pero eso fue confirmado y tienen sus cuentas, al menos en Panamá. De hecho, hay algo por ahí que se llama Panama Papers, que fue de donde se obtuvo posiblemente esa noticia. Y, y lo cierto es que esos capitales están por fuera, están tranquilos, como usted dice, y aquí, desde luego, lo que queda es que siempre se siga sacando de la misma base las cosas, y lo que más produce, doctor Wilmer, digamos, de alguna manera, mmm, como un sentimiento de decepción, ¿sí? Es que, es que tengamos, es que tengamos nosotros que acudir, ¿sí? A esta clase trabajadora que siempre paga los impuestos completos, que no busca tributaristas para que le ayuden a bajar el monto de la declaración de renta, que básicamente todos sus impuestos se logran porque están cruzados por bases de datos, porque están cruzados por los bancos que le reciben el ingreso, y no tienen escapatoria ninguna para poder ocultar sus patrimonios.
En cambio, este otro tipo de personas, además de tener tributaristas acá, que se encargan a veces de hacer una labor no muy santa, que por lo que incluso la misma reforma tributaria lo habla, que hay necesidad de luchar contra la elusión y la evasión, pero sobre eso en realidad no habla mucho, no tiene algunas medidas, pues incluso el de renta poca tampoco tiene la posibilidad de hacer este tipo de cosas. Entonces, se le sigue cobrando a quien le tengo la información completa, a quien lo tengo aquí controlado y a quien viene pagando sin ninguna discusión y con todo cumplimiento durante todos los años la renta. Es como si a usted, por el buen desempeño, lo que hicieran es, en vez de premiarlo, castigarlo, doctor Wilmer. Entonces, como la persona paga, como la persona está ahí, hágale y sígale, porque él es el que tiene que ser solidario. Entonces, uno se pregunta, ¿están siendo igual de solidarios las empresas? ¿Están siendo igual de solidarios los grandes capitales? No, no, doctor Wilmer, y ya sobre ese respecto me voy a referir, y su intervención es muy importante porque hay mucho capital repatriado, del cual ya ni siquiera hay posibilidad de hacer contabilidad alguna porque está fuera de aquí. La única manera sería abriendo ventanillas siniestras con retención en la fuente del 3%, que eso sí daría muchísimo para solucionar el déficit fiscal colombiano. Yo he dicho que si se abre una repatriación de capitales tipo López Michelsen, tipo César Gaviria, por ese lado se recogerían aproximadamente, doctor Wilmer, unos 32 billones de pesos. Exactamente lo que está valiendo esta reforma. Ahí, de esa manera, doctor Wilmer, le contestaría su intervención y aprovecharía que estamos en este diálogo para decirle lo siguiente. En el día de ayer por la mañana se filtró una reforma tributaria que decía que los ingresos a partir de 2.400.000 pesos deberían presentar declaración de renta. Y también, además, dijo que a partir de 2.900.000 pesos mensuales, las personas deberían pagar renta en el año 2022. Igualmente dijo que para el año 2023, doctor Wilmer y ciberaudiencia que toman notas, el Ministerio de Hacienda decía que los que ganaban 1.400.000 pesos ya tenían que declarar y que tenían que pagar renta sobre 1.600.000 pesos. Le voy a decir la cosa, este analista, profesor universitario y consultor hizo una revisión del texto completamente y encontró que este texto fue modificado. Sí, que este texto fue modificado y está así de esta manera. Entonces les voy a decir, para el año 2022, óigase bien, para el año 2022, del propio texto de la reforma tributaria, para el año 2022 van a pagar rentas a partir de los 4.100.000 pesos. A partir de 2022 van a pagar rentas a partir de los 4.100.000 pesos mensuales, ¿sí? Y para el año 2023 van a pagar renta a partir de los 2.9 millones de pesos mensuales. Es decir, en el caso del 2022, los que ganen y en el 2023 los que ganen 35 millones de pesos. Y para el 2024
doctor Wilmer, entonces tendremos que los que ganen a 2.5 millones de pesos pagarán el impuesto de renta. Esa es la manera en como ya quedó en el texto. Es decir, vamos a atropellar las rentas de trabajo, ¿sí? Que por la alta tensión que se dio en la mañana, tenemos que pagar tributos, entonces vinieron y la subieron a 4.1 en el primer año, después lo dejaron en 3.5 millones y después en 2.5 millones. Es decir, seguimos atropellando las rentas de trabajo, ¿sí? Yo creería que una manera al menos cómoda de comenzar a trabajar, a grabar a alguien es a partir de 4 a 5 millones de pesos. Pero grabar ya personas a partir de 2.5 millones de pesos, indiscutiblemente dan el logro de lo que ellos han calculado, de lo que vale esa reforma tributaria, que son 17 billones de pesos que esperan recaudar por renta. Ahí le tengo esos datos también para que nuestro público tome ese punto. Otro punto importante, doctor Wilmer, que se tiene es que el denominado ingreso solidario va a generar un impuesto solidario de carácter permanente, que va a ser tanto para sector público como para sector privado. Desde ya yo le digo que ese impuesto tiene o puede tener los días contados en la Corte Constitucional para ser declarado inconstitucional. De hecho, doctor Wilmer ya lo declaró inconstitucional en una ocasión. Y algunas otras modificaciones que se han presentado y que son de importancia son el caso de que las pensiones, que por mucho tiempo se dijo que iban a ser grabadas de 7 millones de pesos en adelante, ahora van a ser grabadas a partir de 4 millones, a partir de 4 millones 841 mil pesos. Ahora van a ser grabadas a partir de 4 millones 841 mil pesos. Igualmente, doctor Wilmer, tengo que decirle que las MIPYMES por las que usted pregunta y las PYME por las que usted preguntan van a ser grabadas de alguna manera en el 24%. Oiga, ¿cómo pretendo recuperar la economía? ¿Cómo pretendo recuperar la economía con ese gravamen? Mientras a una MIPYME se le exige a una PYME se le exige el 24%, a las empresas petroleras, al sector financiero y a las empresas mineras, en promedio les exigimos básicamente el 5%. Mire, mientras a una MIPYME, que tienen todo el esfuerzo del emprendimiento, que tienen todo el esfuerzo de la innovación, que tienen todo el esfuerzo de buscar la manera de crear e innovar y crear empresa, sí, y de buscar una manera distinta a la del subsidio y de pensar en que este país crece por producción. Usted llega y le cobra el 24% al sector financiero que se está comportando básicamente como un parásito, ¿sí? ¿Sí? Le cobran únicamente, doctor Wilmer, el 1.9% del tributo de renta. Eso es absolutamente inequitativo, absolutamente regresivo, absolutamente injusto. No puede ser. Y a las empresas petroleras se les está exigiendo el 6 y a las empresas mineras el 7. Hago el promedio y no pagan más del 5% cuando deberían estar pagando el 32%. A las pymes, a las MIPYMES se les concede, ¿sí?, ese beneficio de que paguen el 24%, es decir, que paguen 9 puntos menos, pero aquellos, miren, los que pagan el sector financiero,
paga solamente el 1.9%, absolutamente regresivo e inequitativo. Y doctor Wilmer, tome absolutamente nota, todo eso quedó igual, nada de eso se tocó. Es decir, queda muy clara aquella frase que se la voy a robar un día de estos a usted. Solidaridad de pobres para pobres. Ahí le tengo más o menos algunos de esos detalles nuevos que trae la reforma y que hoy estamos compartiendo con usted y con su ciberaudiencia aquí en este programa de balabuela.com. Pero sin embargo, ahí no terminan las cosas. Miren, doctor Wilmer, este otro punto es una cosa extraordinariamente inequitativa, ¿sí? Si hay una cosa difícil en este país es comprar vivienda, ¿sí? Las cesantías, ¿sí? Las cesantías y los intereses sobre cesantías dejan de ser tomados como rentas de trabajo. Óigase bien, vuelvo y digo, para que tomen nota, por favor. Las cesantías y los intereses sobre cesantías no serán tomados como rentas de trabajo exentas a partir de esta reforma tributaria. Es decir, se le va a reducir el ingreso disponible a las personas para poder adquirir vivienda. Si hay algo difícil y si hay algo a lo que anhela un colombiano, es comprar vivienda. Ahora, vamos a tener menos ingresos porque nuestras cesantías y nuestros intereses sobre cesantías que los abonan cada 14 de febrero van a ser gravados. Esto es injusto, mientras el sector financiero únicamente lograban con el 1.9%. Bueno, para mí, doctor Wilmer, esto es garrote, esto es palo duro con la clase media, así es, con la clase trabajadora. Y para los empresarios, para el sector financiero, sigue siendo la luna de miel que mantienen hace mucho rato en este país, con una clase que recibe las ganancias, que recibe las utilidades, pero nunca reporta al fisco. ¿Dónde está la solidaridad? Solidaridad, como usted alguna vez lo dijo, de pobres para pobres. Y le voy a decir algo para que tomen atenta nota. Yo, en lo que acaba de leer el doctor Wilmer, ¿sí? Dije de manera clara, hoy dije de manera clara que se contaban con los dedos de una mano las cosas positivas de esta reforma. Le voy a dar una, nada más por el tiempo que nos queda en este programa, doctor. Una, se modifica la tarifa marginal para dividendos. Oiga, la única zanahoria que veo yo ahí, ¿sí? Se modifica la tarifa marginal para dividendos del 10 al 15%. Ya veré a un columnista de un diario de alta circulación nacional colocando el grito en el cielo el domingo por esta razón acá. Pero mientras tanto, el 90% de la reforma pague a la clase media
páguela a la clase trabajadora, páguela la gente que consume en este país, y el pírrico 10%, páguenlo con la tarifa marginal de dividendos y otros muy poquitos detalles, la gente de patrimonios altos. Y le voy a cerrar la exposición con lo siguiente. Se le conceden, la están pidiendo, ojalá no hagan esto. Para mí esta es una de las cosas graves que tiene esta reforma. Se le conceden facultades extraordinarias al presidente de la República por 6 meses para modificar o establecer retenciones en la fuente. Ojo con ese dato. Eso es quedar a expensas total del Ministerio de Hacienda. Mucho cuidado, porque si algo se ha visto acá es que van dándole duro y palo duro a la clase trabajadora. Hay otro detalle por ahí, se crea el Impuesto Nacional de Vehículos y hay otros detalles muy pequeños ya para terminar, doctor, para que nuestra población quede, ciberaudiencia quede absolutamente informada, que también nos pega la clase media. Mire esta que le voy a decir, doctor. La medicina prepagada pasa del 5 al 19%. Oiga eso. En la medicina prepagada pasa el IVA del 5 al 19%. ¿Quién utiliza medicina prepagada? La clase media. Pidieron sobretasa a los bancos y no hay sobretasa para los bancos. Quedaron tranquilitos con el 1.9%. Y le digo la última. Las iglesias siguen exentas de tributación porque tienen una protección constitucional. Lo reconoció el director de Impuestos y Aduanas Nacionales y el ministro de Hacienda en la rueda de prensa que yo estuve en el día de ayer, doctor Wilmer. Esos son como los datos que yo le tengo sobre la reforma tributaria, doctor, y la conclusión que le puedo dar es palo y garrote para la clase trabajadora y los consumidores nacionales, zanahoria para los patrimonios altos, y no había visto en toda mi historia como tributarista y hacendista una reforma tan inequitativa, regresiva, injusta y desigual y tan equivocada en términos económicos, jurídicos y sociales como esta. Jorge Henry Amorocho, definitivamente lo que produce esta reforma tributaria es rabia, es estupor para el pueblo colombiano, y pues aquí ya podemos entender un poco de lo que usted ha trinado a través de su cuenta de Twitter, @Henry_Amorocho, donde dice que también el grueso del efecto recaudatorio se producirá cuando el presidente ya se haya ido. O sea que el próximo presidente de la República se va a llevar también algunas de estas baldados de agua fría, pues, por parte del pueblo colombiano, porque es por decir así como que los ingresos futuros que tendremos los colombianos van a estar también más adelante cada vez sujetos a más rentas y a más impuestos. Así es como pues podemos concluir, doctor Henry Amorocho, que definitivamente lo que usted ha dicho, palo y garrote para la clase trabajadora y zanahoria para la clase financiera, para los bancos, para los petroleros y para los grandes emporios económicos del país. Y le tengo que decir un último dato, ya que usted me recuerda la última parte de mi trino. Esta reforma tributaria no soluciona nada. Hay un déficit fiscal hoy día de 78 billones y se pasa una reforma tributaria por 31 billones. Queda latente ahí. Queda latente ahí un déficit de 48 billones de pesos. ¿De dónde lo van a cerrar? Por eso les digo, este es un engendro tributario
que va a producir más reformas tributarias en los siguientes años para poder cerrar el déficit fiscal. Pero además de eso, desde luego, el efecto del recaudo no le queda al actual presidente, sino a los que vienen. Es decir, él no la va a ejecutar, la deja como un engendro, ¿sí? Y el que va a sufrir, ¿sí?, los efectos del engendro va a ser el próximo presidente. ¿Será que el próximo presidente va a ser tan sacrificado de soportar los efectos del engendro? Ahí viene ya la primera modificación a esa reforma tributaria. Es decir, ¿qué les estoy queriendo decir, doctor Wilmer, a usted y a toda la ciberaudiencia? Que van a venir más reformas tributarias, indefectiblemente. De esa manera cierro mi exposición en el día de hoy, doctor Wilmer. Doctor Henry, muchísimas gracias con esta información tan, pero tan importante para el país acerca de este engendro tributario, como usted bien lo ha dicho. Palo y garrote para la clase trabajadora es lo que concluimos en esta emisión de este programa de balaguela.com. Doctor Henry, muchísimas gracias por estar conectado con nosotros y seguimos desde aquí en contacto para poderle informar a Colombia lo que están haciendo con nuestro país, donde definitivamente en vez de superar las crisis se nos ha añadido otra pandemia, la pandemia del engendro tributario llamado reforma tributaria. Muchas gracias, doctor Henry. Con todo gusto, doctor Wilmer, me despido de usted y de la ciberaudiencia de balaguela.com. Bendiciones.